Del Evangelio según San Lucas. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente, también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Hola amigos y amigas, vamos a una adivinanza. Todas hieren, la última mata. ¿Qué es? A ver si nos damos cuenta. Todas hieren, la última mata. ¿Qué es? La respuesta: la hora. Cada hora que pasa es como un golpe que un hachero le da a una planta. El último golpe hace que esa planta finalmente se caiga. Es el momento de la muerte, es la última hora. Cada hombre cuando nace ya es suficientemente viejo como para morir. El hombre sabe que va a la muerte. Ciertamente la conciencia de la inmortalidad nos da pie a pensar también en la inmortalidad de la conciencia. Porque que el hombre pueda gustar la vida y que luego todo termine en una aniquilación, ciertamente el hombre no lo acepta. Frente a esta búsqueda de respuesta respecto del hecho de la muerte y la posibilidad de la vida después de la muerte, en las diversas civilizaciones antiguas se han ensayado distintas respuestas. Por ejemplo, en Egipto se acudía a la momificación. Esta momificación, que era una práctica de los egipcios, significaba que el difunto podía compartir o vivir una vida en el mundo de Osiris. Ya lo sabemos, esta momificación termina siendo finalmente un monumento a la victoria de la muerte. Veamos en los pueblos de la Mesopotamia algunos textos como la epopeya de Gilgamesh han contribuido a que nosotros podamos entender el concepto de ultratumba que pudieran tener estas culturas de la Mesopotamia. Pese a tener los seres humanos un componente divino en su creación, de acuerdo con sus tradiciones, se pensaba que estos no eran inmortales. Por tanto, no cabía un concepto de resurrección en los pueblos antiguos de la Mesopotamia. La mortalidad es el destino común de los hombres. Podríamos decirlo con esta expresión: cuando los dioses crearon la humanidad, hicieron a los hombres mortales reteniendo la vida en sus manos. Hay un texto del libro del Génesis, en el capítulo 3, sabemos que el autor del libro del Génesis se vale de aquellos textos de la Mesopotamia, por supuesto inspirado por Dios, pero se vale de aquellos textos para revelar algo. En este capítulo 3 del libro del Génesis se habla de que el hombre come del árbol del bien y del mal, pero el hombre no puede comer del árbol de la vida. Comer significa apropiarse, incorporar. El hombre es conocedor del bien y del mal, pero el hombre no puede apropiarse de la vida. El hombre finalmente muere.
Lo dice el capítulo 3 del libro del Génesis. A pesar de todo esto, para la antigua Mesopotamia, los muertos continuaban su existencia en forma de espíritus o en forma de fantasmas. La muerte era, por tanto, un fenómeno transicional, una transformación. Por lo tanto, alrededor del pueblo de Israel, alrededor del pueblo hebreo, se creía en una vida después de la muerte. De alguna manera se explicaba la vida después de la muerte. Para los hebreos, en sus primeros tiempos, esto no existía. Para el pueblo de Israel, un pueblo concreto, no existía la posibilidad de la vida después de la muerte. Recién en el siglo II, 150 años antes de Cristo, se empieza a gestar esta idea de la resurrección. Pero antes no existía todo esto. No le preguntemos a Abraham, a Isaac, a Jacob sobre la vida después de la muerte. Por supuesto, ellos no tienen presente este concepto. En Israel, ¿qué se pensaba? Se pensaba que los que morían iban a parar al Sheol. La palabra Sheol, del hebreo, tiene que ver con el verbo llamar, como si la tumba abierta llamara, invitara a entrar. Es el Sheol, o también llamado el Hades, Hades en griego, o el Inferi en latín, que luego se traduce por infierno, que nada tiene que ver con este concepto de infierno, que luego se ha pensado este lugar del diablo y demás, no, nada que ver. El Inferi como el lugar que está debajo, inferior. Este es el Inferi. En el Salmo 16 hay una expresión tan bella en la cual nosotros podemos descubrir esta intuición que se va gestando de búsqueda de una respuesta de Dios frente a la muerte del hombre. Dice el salmista: por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Me harás conocer el sendero de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. El salmista, desde la clave del amor, interpreta que el amado no puede dejar a su amada en manos de la muerte. Este amado, que es Dios, no deja a su amada, es decir, a su esposa, a la humanidad, en manos de la muerte. Se han dado explicaciones acerca de lo que viene después. Se ha intentado, además de esta doctrina de la resurrección, se ha intentado explicar una manera de continuar viviendo del ser humano a través de las interminables, esta sucesión de interminables reencarnaciones. Ciertamente esta doctrina de la reencarnación nada tiene que ver con la propuesta bíblica de la resurrección. Nosotros nos preguntamos, ¿volvemos al vacío después del gesto de amor de nuestros padres que nos han creado? ¿Volvemos a la nada? ¿Simplemente somos aniquilados? Tertuliano decía, somos cristianos en cuanto creemos en la resurrección. Esto que está en nuestro credo, creo en la resurrección de la carne, justamente está en el centro de nuestra fe. Resurrección que no significa otra cosa que recuperación de la historia humana. Esta resurrección que no significa recuperación del cadáver, sino de la historia de una persona. Esto es resurrección de la carne. Todo nuestro ser, todo lo que nosotros hemos hecho por lo demás, todo el amor que hemos dado no cae en saco roto. Al final de la historia, todo esto queda recuperado. Lo dijimos ya que en el siglo II a.C. se va gestando esta idea de la resurrección. En la profecía de Daniel, en el capítulo 12, versículo 2, se dice despertar, se habla del despertar de aquellos que duermen en el polvo de la tierra. En el Evangelio de hoy aparece este tema, una discusión entre Jesús y los saduceos y luego los fariseos
Los fariseos ya sabemos que creen en la resurrección. En cambio, los saduceos no creen en la resurrección. ¿Quiénes son los saduceos? Son aquellos que colaboraban con el gobierno romano, no contaban con una buena reputación en el pueblo, eran los sacerdotes, eran conservadores, usaban como inspirados solo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, no aceptaban los demás libros. Los saduceos, también llamados sadoquitas, son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc, de la época del rey Salomón. El nombre de Sadoc significa justicia, rectitud, por lo que ellos pueden atribuirse esta cualidad de ser justos y rectos. Eran gente conservadora. Era gente que económicamente estaba bien. Podríamos decir, tenían su cielo aquí, no necesitaban pensar en una resurrección. No pensaban en algo en el más allá. ¿Qué hace esta gente? Le presentan a Jesús el caso de aquella mujer que mataba a sus maridos. Este caso tiene que ver con una ley que tenían los judíos que se llamaba la ley del levirato. Levirato viene del latín levir, que significa cuñado. Cuando alguien moría, su esposa debía tener un hijo con el cuñado. El cuñado tenía la obligación de darle descendencia. ¿Por qué? Porque el propósito del matrimonio era dar descendencia. Y entonces cuando alguien no dejaba descendencia, el hermano tenía la obligación de dejar la descendencia. Y el primer hijo de este matrimonio sería considerado como el hijo de este hermano fallecido. Bueno, esta es la propuesta que le hacen a Jesús, el caso que le plantean a Jesús. Para nosotros que recibimos este pensamiento de Jesús, la vida en Dios es una condición completamente nueva. Por eso la respuesta de Jesús que vamos a encontrar en el texto de hoy, la vida en Dios es una condición completamente nueva. Cuando el hombre es introducido en esta vida nueva y para mantener la propia identidad, se transforma en un ser con cualidades absolutamente diversas, distintas. Para Jesús, el hombre vive sobre la tierra una gestación. Podríamos decir que nosotros somos gestados 2 veces y nacemos 2 veces. Somos gestados 9 meses en el vientre de nuestra madre, nacemos a este mundo y luego somos gestados un tiempo determinado, 1 año, 10 años, 50 años, 100 años, para luego ser dados a luz, a este mundo definitivo, al encuentro definitivo con el Padre. Entonces tenemos no una muerte, tenemos 2 nacimientos. Y el hombre se prepara para este segundo nacimiento, después del cual ciertamente ya no hay otro, porque el mundo que vendrá será el mundo definitivo. Es aquí cuando este concepto de resurrección le da sentido a nuestro servicio, le da sentido al amor que nosotros podemos dar a los demás. ¿Por qué? Porque todo el amor que nosotros damos no cae en saco roto. Todo lo que podemos hacer por los demás, todo el bien que podemos hacer por los demás, no se termina, queda recuperado al final de nuestra historia. Quien cree que la vida es quien siempre tiene la última palabra, será capaz entonces de poner su vida al servicio de los hermanos. Va a poder vivir en clave de fraternidad, en clave de servicio. Sabe que todo desprendimiento es convertido por Dios en vida más plena. Hay un relato muy bonito que es una adaptación de una historia redactada por Henry Newman que se llama Ego y Espíritu. Se trata de 2 gemelos que se van gestando en el vientre materno y tienen una conversación estos gemelos. Uno es ego y el otro espíritu. Ego ve que ahí empieza y termina todo. Y discute con espíritu que espíritu dice no, aquí en el vientre materno no empieza y termina todo. Seguramente hay algo afuera
Ciertamente esta discusión de ego y espíritu representa la discusión de aquellos seres humanos que piensan que después de este mundo ya no hay más nada. Y espíritu representa aquellos hombres y mujeres que aceptan y esperan una vida más plena después de la muerte. Quiero concluir con un hermoso escrito del padre Esteban Gumucio, chileno, un hermoso escrito que nos ayuda a pensar lo que acabamos de reflexionar. Algo le ha pasado a mi muerte futura con la resurrección de Jesucristo. Antes que venga, yo puedo adelantarme y ganarle el quien vive a la muerte. Quiero decirle, no me puedes robar la vida simplemente porque yo puedo regalarla antes de tu visita. Jesús me ha enseñado a darla entera, cuerpo y alma. Cuando venga la muerte se quedará con un cadáver, no conmigo. Mi cuerpo es ya del Señor. Mis miembros vivos son del resucitado desde mi bautismo. Soy uno solo, cuerpo y espíritu, uno solo en la vida verdadera. La muerte no puede arrebatarme. Estoy en las manos de la vida para siempre, en la misma fuente de la vida. Ese que llevan al cementerio ya no soy yo. Que se quede la muerte diluyendo bajo la tierra lo que es tierra. No puede tocar a mi persona. No puede mi amor ser consumido por los gusanos. Aprendí de Cristo a darlo todo y todo lo entrego y todo lo entregado quedará para siempre 100 en el Dios vivo. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Estoy aprendiendo a mirarte de frente, a reconocerte vencida en la cruz. Afirmado en mi Señor resucitado te miro, como mira un niño la jaula de los leones desde los fuertes brazos de su Padre. Todo entero incorporado al primer nacido de entre los muertos, comparto desde ahora la vida nueva de mi Señor y amigo. Es su cuerpo y su sangre, en su cuerpo y en su sangre lo he puesto todo, mi mundo, mis ojos, mis palabras, mis pensamientos, mis luces, mis oscuridades, mis gozos y mis lágrimas, mis acciones, sentimientos, mis anchuras, mis límites, mi carne, mi espíritu y hasta las oscuras profundidades de mi ser. ¿Qué te queda, muerte, sino un poco de polvo? Eres dintel solamente. La puerta es mi Señor. Quedan de este lado los tiempos, las duraciones, los caminos. Al atravesarte se rompen los límites y empieza la inagotable novedad. Voy con Cristo, me basta ahora su camino de pobres. Voy transfigurado, nuevo y yo mismo, gratuitamente, vencedor y vencido. Cristo me arrebató, me tomó para sí, ya no soy tuyo, muerte. Así, humildemente vencida, te has hecho hermana. Hermana muerte, pequeña, gris, servidora de nuestra Pascua. Hasta la próxima.